Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Hoy les quiero hablar del yacente o yaciente o síndrome del yacente, como por ahí se lo conoce también. Es algo que me lo han preguntado y que creo que de manera general y didáctica se los voy a poder explicar. Hoy vamos a hablar de lo que es el yacente vertical. ¿Qué quiere decir vertical? Que vamos a estar hablando de nuestros ancestros hacia arriba, ¿sí? Es decir, de manera vertical. Porque hay un yacente que es horizontal, que ya después, si quieren, les hago otro video para hablar de eso. Pero hablemos del yacente vertical. ¿Qué significa ser yacente de un ancestro? Quizás has escuchado esta palabra o no, no importa. Primero decirles que el descubrimiento del término yacente es un descubrimiento que hizo el doctor Salomón Selam y que desde la bioexistencia consciente tenemos una mirada particular respecto a este tema también, ¿sí? Todos tenemos yacentes en nuestro árbol genealógico. Ser yacente de un ancestro podría resumírselos en decir que soy la continuidad de ese ancestro aquí en la tierra, que vengo a repetir o a reparar una historia profunda y que porto absolutamente todas las memorias de manera muy fuerte para crear mi realidad, ¿sí? Hay distintas maneras de poder encontrar yacentes en nuestro árbol, eso es algo mucho más específico y que se aprende en una charla introductoria al Camino Humano Puente y en los distintos pasos del camino, pero podemos estar relacionados con nuestros ancestros por fecha, por nombres, llamándome de la misma manera que un ancestro, por parecido físico, por síntoma, por profesión, por un montón de cosas, ¿sí? Y la condición indispensable, en primer lugar, para que un ancestro entre dentro de la categoría de yacente, es que ese ancestro debe haber muerto antes de mi concepción. Todos tenemos ancestros que han muerto antes de nuestra concepción. Y en base a eso vamos a ver si encajan o no con lo que estamos buscando. ¿Para qué es importante saber con quién estoy relacionado de manera tan estrecha en mi clan? Nos sirve a la hora de indagar y de querer sanar nuestra historia y de comprender lo que nos está sucediendo en el presente a través de cualquier síntoma de nuestro cuerpo o de nuestra realidad que estemos viviendo, ¿sí? Yo les diría que ser yacente de un ancestro es como que antes de venir a hacer esta experiencia en la Tierra yo me descargué todos los datos de la historia de vida de ese ancestro. Por eso soy de alguna manera como la continuidad. Siempre les doy el mismo ejemplo, pero si por ejemplo estoy relacionado o relacionada con un ancestro que cometió infinitos errores a nivel económico y lo perdió todo, y se quedó sin un peso y tenía mucha fortuna y la perdió y demás, bueno, acá, quizás en esta experiencia, si estoy relacionado de manera muy fuerte con ese ancestro, en esta experiencia, por ejemplo, siempre tengo lo justo, nunca tengo de más en cuanto al dinero. ¿Por qué? Porque cuando alguien tuvo de más, sucedieron desastres, sucedió muerte, sucedió separación, sucedió dolor, sucedió drama. Entonces, estoy reparando esa historia, pero también puedo repetirla, ¿sí? Ser yacente de un ancestro no es ni bueno ni malo, no se trata de eso, sino de comprender las historias y las memorias que porto de manera muy fuerte para crear mi realidad. Todos tenemos yacentes y está también lo que se conoce como el síndrome del yacente, que son algunas características que alguien que está vinculado con alguna historia dramática de algún ancestro suele manifestar. Por ejemplo, cuando una persona porta memorias muy fuertes que le llamamos de yacentes, es decir, de dramas que han ocurrido y que acá los venimos a repetir y a reparar muchas veces, esa persona, por ejemplo, a veces siente que tiene como una doble vida, que es como dos personas en uno. ¿Sí? Es como que alguien te dice, yo vivo mi vida, pero a la vez siento que estoy viviendo la vida de otra persona, ¿sí? O personas que, por ejemplo, están tristes, deprimidas, sin razón ni motivo aparente, personas que en su manera de hablar y en su manera de vestir decimos que representan como la historia de un muerto, ¿no? Personas que visten oscuro, que hablan bajito, que en su rostro y en su apariencia tienen ese aspecto de yacente que un consultor lo sabe identificar muy pero muy bien, ¿sí? Personas incluso que por ahí conectan con algunas profesiones o temas más vinculados a lo artístico, a estar conectados con otro plano, pero porque llevan en sí memorias muy fuertes de yacentes, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces en la infertilidad, cuando una mujer no puede tener hijos, sabemos que quizás es yacente de una mujer en su clan que cuando tuvo un hijo murió en el parto.
Y acá esta mujer quiere tener hijos y no puede. Se repara esa historia de muerte diciéndole, no, vos no tengas hijos porque cuando esto sucedió en la historia te moriste, ¿sí? Te fuiste de este mundo y hubo un gran dolor y una muerte real. Entonces, es muy profundo el tema, pero básicamente ser yacente de un ancestro tiene que ver con llevar de manera muy fuerte las memorias, ¿sí?, de ese ancestro y de las historias de su vida. Entonces, muchas veces en mi realidad estoy repitiendo o reparando. Todos tenemos yacentes, ¿sí? ¿Y cómo los vamos a encontrar? Bueno, de la mano de un consultor, pero a partir de un síntoma. ¿Cómo empezamos a conectarnos con estas historias? A raíz de un síntoma. Es el síntoma el que me abre la puerta a encontrarme con estas historias de mi clan, de mi árbol genealógico, donde sé que estoy sumamente relacionado con uno o más ancestros. Estoy relacionado con todos en realidad. Soy el resultado de todas las historias de mi clan. Pero sí que esto puede ser una búsqueda mucho más rápida muchas veces y más precisa. En mi caso, por ejemplo, yo me llamo Florencia y mi tatarabuela se llamaba Fiorenza, que es Florencia en italiano. Por lo tanto, yo soy yacente de ella porque llevo su mismo nombre y todas sus historias van a ser muy importantes para mi vida, ¿sí? Es decir, su vida, su historia, su manera de vivir va a ser muy importante en el caso de que yo tenga un síntoma. Como ella, hay muchos, ¿sí? Entonces, ser un yacente vertical es portar de manera muy fuerte memorias de la historia y de la vida ancestral de alguno de mis ancestros, de algunos de los familiares de mi clan, ¿sí? ¿Cómo lo pueden trabajar? De la mano de un consultor en bioexistencia consciente, alguien que los acompañe, no solo a descubrir quiénes son tus yacentes, sino también a tomar conciencia que estás acá en la Tierra para trascender esas memorias y para trascender esos dolores. Así que ese consultor seguramente te va a acompañar a trabajar con Reorixins, con esta ceremonia que tenemos para trabajar con el árbol genealógico y meterse en las profundidades de ese dolor y sanar, recordar, revivir y reparar esos dolores y esas historias que están ahí. Recordá que ser yacente de un ancestro no es ni bueno ni malo. Ser yacente de un ancestro es portar sus memorias y ser su continuidad aquí en la Tierra en esta experiencia, ¿sí? La mejor manera de comprender, obviamente, esto de ser yacente tiene una profundidad enorme y en profundidad lo vemos y lo aprendemos y lo recordamos en cada charla introductoria y a lo largo de cada paso en este camino de la bioexistencia consciente, pero este es un primer acercamiento. ¿Te llamás igual a un ancestro que murió antes de tu concepción? Sos yacente, mira su historia, conoces su vida y no importa si no la conoces o si no la sabes, te vas a trabajar con un consultor y en consulta lo vas a descubrir, ¿sí? Ser yacente vertical es portar las historias de un ancestro, muchas veces en términos de duelos, sobre todo de ser portadores de duelos que han quedado bloqueados en la historia. Recuerden que duelos no son solamente las muertes. Un duelo es una relación que no funcionó, un hijo que murió, una mudanza que hubo que hacer, una tierra que hubo que dejar, un proyecto que no sucedió. Todo eso implica hacer un duelo, asimilar una pérdida, asimilar un proyecto, una historia que no fue. Así que un yacente es un gran portador de duelos. Hay personas que portan muchísimos duelos y eso es muy visible. Lo van a identificar en sus vidas sabiendo que están viviendo su vida y la de alguien más, sabiendo que hay una tristeza que los invade que no tiene razón de ser, sabiendo que hay un dolor, una historia a repetición que no saben de dónde viene. Esas historias, esos dolores inexplicables, sabe que están hablando de una historia anterior, que en realidad está sucediendo en un mismo instante, pero nos parece pasada. Y hacia allí, a ese viaje, lo vamos a emprender de la mano de un consultor. Ser yacente vertical es eso. En un próximo video les voy a hablar de lo que es ser yacente horizontal, que tiene que ver con las historias de hermanos muertos o no nacidos. Pero vamos a empezar por este.